Pichincha Universal. María Isabel Ceballos comparte un diálogo con el invitado. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Comenzamos el espacio de entrevistas con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, empresario, conocedor y amante del mundo de la producción. Hablamos sobre la proforma presupuestaria 2019 y sobre las medidas económicas, pero evidentemente debemos comenzar por lo último, en virtud de que la proforma, que no alcanzará los votos de ratificación, pero tampoco de censura, esbrozan el camino para este retiro de subsidios paulatino. Nos cuenta entonces cuál sería el impacto de lo anunciado y bienvenida. Buenos días, María Isabel, estimados radioescuchas. Yo creo que las medidas que se han ido tomando, para mí la palabra son inevitables. Yo no creo que tengamos muchos caminos para recorrer, mucho más estando dolarizados. Y en esa línea, probablemente lo que suceda es que no sea lo último que escuchemos respecto a medidas, porque en realidad lo que sucede es que lo que yo sí considero que puede ser un error del gobierno es no acometer a medidas con impactos un poco más grandes, dada la difícil situación, más que difícil, la insostenible situación fiscal que tiene el gobierno en estos momentos. Entonces, en esa línea, cuando usted ve los números y se da cuenta que van a recaudar 400 millones por este concepto, habría que ver cuánto hay que restarle por lo que se va a devolver a los transportistas, a los pescadores, etcétera. Y entonces yo otra vez creo que la medida se va a quedar corta, pero indudablemente hay que rescatar el espacio de diálogo frontal que ha tenido el gobierno en estos días para indicar que muy probablemente, aunque no sean medidas populares, son necesarias, son inevitables, más bien creo yo que es la palabra. A ver, la prensa pública ha notado que son 40 años en que no se ha tomado esa decisión. ¿Por qué ahora? Porque probablemente la situación sea hoy como nunca había sido antes en la historia del Ecuador dolarizado. Es decir, hoy nosotros vemos unos desequilibrios tan complejos de sostener que realmente es inevitable lo que está pasando. Entonces es por eso que se está tomando la decisión en este momento. No se olvide, María Isabel, que usted tenía un Ecuador que tenía su moneda, el sucre, y eso le permitía emitir moneda, devaluar, eso causaba inflación, otros temas que no vienen al caso mencionar, pero lo cierto es que al final del día usted tenía una camisa de fuerza menos compleja que la que tiene ahora. Usted está metida ahora en un esquema que en economía se le conoce como fijo, es decir, es el tipo de cambio en extremo fijo, la dolarización, y lo que hace es que usted no tenga espacios de reacción, es decir, hay muy poco que hacer. Lo cierto es que, por otro lado, usted venía, y hay que entender esto para cuando escuchemos otro tipo de recetas como bajemos el IVA o endeudémonos más, etcétera, hay que entender de dónde viene esta, yo no sé si es que la palabra es todavía crisis, pero esta situación, creería yo, viene de un despilfarro sumamente grande que le ha llevado al Ecuador a tener cuentas gigantescas en todos los rubros que usted analiza. Educación, salud, todo ha crecido de manera desproporcionada. A ver, pero entonces, ahí es cuando los economistas heterodoxos le dirían lo que se ha hecho es una inversión importante en educación, salud y rubros sociales que han alcanzado por lo menos a cortar las brechas tan altas de inequidad entre ricos y pobres, o por lo menos generar mejores condiciones de vida para la población. Esos son indicadores que están claros, ¿no? Una reducción de la pobreza extrema y de la pobreza que se ha presentado como incluso logro de la bonanza petrolera, si se quiere. Algunos lo identifican incluso como el desfase de haberse acostumbrado a tal bonanza, querer seguir o pretender seguir gastando del mismo modo. ¿Cómo ubica estos otros elementos en su análisis, ingeniero? Son válidos, son valiosos, pero yo creo que son incompletos. En resumen, ¿por qué? En resumen, lo que sucede es que el efecto de una política se mide, entre otras maneras, por la sostenibilidad de esta medida. Entonces, en realidad lo que sucede es que si usted tuvo un primer impacto en el que pudo invertir, entre comillas, invertir, y voy a explicarle por qué, en educación y salud, lo importante y lo valioso de esa medida es que se sostenga en el tiempo.
Yo he mencionado que todos quisiéramos tener mejor salud y mejor educación. No es que las personas que opinamos de esta manera estamos en contra de que eso suceda. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos un límite y ese está dado por los recursos que el país tiene para poder fomentar este tipo de políticas. Entonces, ahora usted se da cuenta que no se sostiene en el tiempo. Entonces, la política no es efectiva cuando no se sostiene en el tiempo. Entonces, ahora está abocado a esa situación. Para ponerlo un poquito en términos más sencillos, porque a veces la complejidad y lo técnico del lenguaje quizá no permite sino calificar en blanco y negro a los análisis, ¿verdad? Y no queremos eso, sobre todo aprovechando que usted es un analista equilibrado. A ver, podemos decir que cuando se le agotó la plata, la bonanza petrolera al gobierno anterior, empezó a endeudarse, ¿verdad? Se habló de que se superó el límite establecido por la propia ley del propio gobierno de 40%, pero ahora ya se supera el 46% y nadie dice nada. De modo que, al parecer, los países pueden tener un déficit, pueden tener altos porcentajes de deuda, como Estados Unidos, que tienen más del 100%, pero ¿por qué en el caso nuestro es tan grave? En realidad lo que sucede es que usted tiene los niveles de deuda que su fuente de pago le permite tener. Entonces, lo que sucede es que Japón, Estados Unidos tienen niveles de deuda superiores al 100% del Producto Interno Bruto, pero todo esto está enmarcado en la posibilidad de pago y en el tipo de deuda que tiene. Por ejemplo, el caso japonés es interesante, la mayoría es deuda interna. Lo cierto es que pero en Estados Unidos, que la tiene China y que ya incluso se ha puesto en crisis el propio modelo unipolar, sino ya se habla de multipolaridad. Sí, el caso de Estados Unidos es interesante porque, bueno, insisto, ¿no? Sí. La fuente de pago es fundamental. Usted no tiene las fuentes de pago para cometer ese tipo de deudas y, por otro lado, Estados Unidos, a diferencia de usted, tiene la posibilidad de tener política monetaria y eso hace que se vuelva más manejable la situación sin dejar de ser compleja. De todas maneras, debemos entender, Marisabel, el destino de la deuda que usted está tomando. Entonces, cuando usted tiene destino, que es gasto corriente, lo que sucede es que eso tiene un límite, y ese límite está dado por la capacidad de pago y por lo tanto de endeudamiento de ese país. Entonces, el Ecuador no tiene la misma capacidad de pago que los países que usted acaba de mencionar, y por lo tanto no puede tener esos niveles de deuda, mucho más, insisto yo, teniendo un tipo de cambio fijo como lo mantiene el Ecuador con la dolarización. Entonces, en resumen, lo que sucede ahora, Marisabel, es que estamos abocados a una situación en la que es imposible salir ilesos. Es decir, nosotros hemos tenido 10 años de una política determinada que en algún momento tuvo un impacto favorable y era lógico que lo iba a tener, porque usted venía de una situación bastante más controlada en cuanto a la economía, que sí requería más atención a lo social. Entonces, claro, lo que pasó con el gobierno es que se fue al otro extremo. Eso, ¿qué hubiese hecho el otro modelo con esa bonanza? No, yo le comento que cuando usted analiza las cifras de crecimiento del país antes de Correa y después de Correa, se da cuenta que las cifras son interesantes. Es decir, usted antes de Correa tiene un promedio de crecimiento en esos 7 años dolarizado de 4.8% anual. Y luego, entre los años 2007 y 2013, me parece que era el cálculo, tiene 4,6, es decir, antes de la crisis. Luego del problema del petróleo, esa cifra se cae a 1.2, 1.3. Dejemos eso a un lado. Dejemos eso a un lado. ¿Pero eso favorece a exportadores o necesariamente a toda la cadena productiva? Porque claro, se puede medir también algunos indicadores microeconómicos, si se quiere, para contrastarlo, ¿no? Para hacer más rico este diálogo. Lo que sucede es que son temas que, si bien van juntos, hay que analizarlos de manera separada. Es decir, un modelo tenía una visión determinada y el otro una diferente. Entonces, lo que sucede ahora es que probablemente el Ecuador se va a ver abocado a un cambio de péndulo, que es el que usted comenta, en el que indudablemente los importadores van a tener más ventajas que los productores. ¿Por qué digo esto? Porque si usted tiene un país dolarizado como el Ecuador, en el que los costos de producción son sumamente elevados, se han vuelto cada vez más altos y por lo tanto es imposible competir con los extranjeros, y está planteando acuerdos de libre mercado, muy probablemente todos los factores de desarrollo se vayan inclinando hacia esa actividad.
Entonces, yo le he mencionado al gobierno que es importante tener equilibrio en esta transición. Hoy fíjese que los acuerdos comerciales son mucho más pensados de lo que eran antes, y hoy los países cuidan cada etapa de su producción, de lo que han logrado desarrollar para producir con mucho esfuerzo. En el caso del Ecuador hay industrias que se han basado en aranceles que hoy existen y que deben analizarse a la luz de un mercado abierto que debe ser más equitativo, que controle esas grandes asimetrías que tienen. Pero claro, atendiendo a su consulta, es indudable que los cambios de modelo en realidad lo que van a hacer es que se prioricen ciertos factores antes que otros. Hoy lo que está pasando es que la producción está teniendo serios problemas para poder competir en un entorno que se plantea como más abierto. Esto es un asunto que, si usted lo combina con las medidas que se están tomando, puede ser realmente explosivo desde el punto de vista social. Ya, eso analicemos precisamente, y además en función de la producción, porque creeríamos que si es que el giro del timón le lleva hacia otro objetivo, por lo menos se van a visualizar algunos hitos como resultado de esa política. ¿Usted los observa algún tipo de política o norte al cual caminemos? ¿O no hay claridad? No es del todo claro, ¿no? Es decir, es un modelo que ha sido calificado como un neoliberalismo zombie, han dicho unos. ¿Zombie? Otros. ¿Cómo es esto? Es decir, un neoliberalismo medio raro que no está completamente aclarado. Camina por inercia. Es decir, va caminando medio lento, no se entiende bien por dónde va. Y eso probablemente sea un calificativo interesante. Es decir, no se entiende muy bien qué es lo que quiere hacer el gobierno, porque no se olvide, Marisabel, que este gobierno lo eligieron pensando en que algunas cosas del gobierno anterior se mantengan. Así es. Sí, y en esa línea, los logros sociales, y en esa línea es difícil que este gobierno tome decisiones políticas demasiado complejas. Entonces, lo que hemos visto ahora es un gabinete que yo no lo califico todavía como propio de Moreno. Es decir, se ve un gabinete un poco raro, con varias combinaciones, visiones. A ver, pero del gobierno anterior no queda una sola cabeza, salvo Salud. Yo no me refería solamente al gobierno anterior, me refería más a tendencias ideológicas, y en esa línea veo un Ministerio de Economía racional, sí, bien llevado. Pero está un empresario ahí. Sí, pero no crea que en primer lugar no es empresario. Richard Martínez era un ejecutivo que trabajaba con los empresarios pero Quito. Para los empresarios finalmente se entiende que llevó una agenda. Sí, probablemente sí, pero yo que he trabajado con el ministerio puedo ver que ha sido bastante objetivo en las decisiones. Es decir, están precautelando cada centavo del país, lo cual está muy bien. Entonces, otra cosa es estar ya allí, ¿no? Sí, otra cosa es estar ya allí. Y yo creo que el Ministerio de Finanzas ha tenido un comportamiento bastante objetivo en entender qué es lo que se analiza con cada sector empresarial. Ya, pero sigamos con el tema de claridad o no en el norte, porque, a ver, si es que el año pasado tuvimos un crecimiento del 3% y este año los mejores de los escenarios plantean un 1%. Que yo no creo. Algo que puede ser mucho menos, ¿verdad? Sí, yo creo que va a ser menos. Está desaceleradísima la economía. Algo no está funcionando. La ley de fomento productivo, con todas esas letras, pretendía aquello, pero lo que hizo fue devolver o perdonar multas e intereses por $2.200 millones según el Observatorio de la Dolarización, con el objetivo de recaudar $600 millones hasta fin de año. Y mire usted que ni siquiera 100 se ha logrado de lo que se conoce. Esto, por un lado. Se volvió a incentivar el tema de las cocinas a gas, retirando el ICE, y algunas otras medidas que, claro, no se acercan en lo absoluto a lo que se dejó de percibir por el tema tributario. Incluso hay exenciones por 20 años. Todo esto con la, oferta de atraer las inversiones. Por las inversiones, más allá de la oferta de $17.000 millones, no se las ve. No, y va a ser difícil que usted las vea, porque en realidad creo que desde mi óptica la respuesta a su inquietud es que no se va a resolver esto de manera rápida, y que existe una ley que es como una varita mágica para que se entienda y arregla todo. En realidad, el problema, insisto yo... Pero en cambio, ¿no debería ayudar en algo? O sea, por ejemplo, hacer más atractivo el crédito, mejorar las condiciones para la pequeña y mediana industria.
Sí, es parte del camino, pero terminando la idea, lo que sucede es que el desequilibrio, los números no mienten, y entonces cuando usted tiene un riesgo país que bordea los 800 puntos base, realmente va a ser, yo he dicho, muy difícil, yo diría que hasta imposible tener inversión extranjera como el país quisiera, porque realmente los inversionistas lo que hacen es analizar el riesgo, y entonces cuando ve usted un riesgo tan elevado, lo que sucede es que termina escogiendo otros mercados, otros países para invertir. No es que el Ecuador es el único, por eso probablemente los sectores que usted vea que van a tener algo de inversión van a ser el petrolero, el minero, que tienen ventajas comparativas frente a otros países. Pero aquellos que tienen ventajas competitivas, es decir, los que tienen que ver con la gestión, probablemente tengan un deterioro significativo en estos años que vienen, y usted va a ver cómo esto se va a seguir deteriorando, y es natural que así sea, porque el ajuste le va a venir por fuerza, Marisabel. Es decir, usted va a ver cómo los salarios de Ecuador son más altos que Colombia, son más altos que Perú, son más altos que México. Usted quiere o plantea hacer acuerdos comerciales más abiertos. Entonces, ¿por dónde le va a venir el ajuste? Por el desempleo, porque usted no puede devaluar la moneda. Entonces, lo que va a pasar es que lamentablemente usted va a ver cómo las cifras de empleo pleno se deterioran en el país. Y así van a seguir los ajustes. Van a seguir los ajustes naturalmente por el lado de la economía real, es decir, desempleo, niveles de precios. Y eso va a hacer que la competitividad se ajuste a la fuerza para poder seguir sobreviviendo. Es lo que pasa en economía, son los ciclos económicos reales que existen y que en definitiva le muestran cómo nos ajustaremos a la fuerza hacia una situación que era por una situación que era insostenible hacia una situación que le permita viabilidad. Entonces, en ese camino, Marisabel, no hay salida, no hay esquemas que probablemente va a haber cosas que le suavicen un poco el dolor de lo que va a pasar. Pero en realidad ese ajuste se tiene que dar porque se tiene que dar. Entonces hoy usted ve, aumentan los combustibles, eso va a ocasionar necesariamente menos ocupación, va a ocasionar aumento de ciertos precios. No sé en qué niveles, porque no creo, no sé si todos, pero lo cierto es que va a tener un impacto, y por otro lado va a tener un deterioro cada vez más sostenido en los niveles de empleo. No sé hasta qué punto, pero si usted ve el caso argentino, al cual nosotros le hemos ido siguiendo de cerca, se da cuenta que hoy tienen niveles de recesión importantes, tienen niveles de devaluación que son importantes, es decir, la economía se ajusta. Sí. A usted le va a venir el ajuste por el lado real, inevitablemente. Pero nosotros en riesgo país ya superamos hasta Argentina. Claro, esa es la muestra de lo que los mercados ven respecto al Ecuador. El riesgo país es el grado o el nivel en el que los mercados ven que usted va a poder acometer a sus deudas, a sus acreedores. Y entonces lo que se ve es que cada vez más se van a ir agotando las fuentes de financiamiento al país. Y eso es lo que está impactando en sus niveles de riesgo país. ¿Usted estudió el caso Bolivia? ¿Por qué el modelo progresista funcionó mejor allá que acá? Porque el modelo progresista ya fue mucho menos profundo, es decir, en realidad la economía se encargó al vicepresidente, que tiene una visión más bien bastante, diría yo, conservadora, ortodoxa de la economía. Entonces, al final lo que pasó con Bolivia es que terminó con reservas internacionales muy importantes, muy interesantes en relación a su Producto Interno Bruto. Es decir, yo creo que ellos tienen alrededor de los 16.000 o 20.000 millones de reservas monetarias internacionales, y eso en relación al PIB es un valor bastante elevado. Ya. Entonces, ¿y proporciona a la población nuestra de reservas si es que están por los 2.000? Nosotros tenemos menos de 2.000 millones, por lo tanto... ¿Fuente probada? O sea, porque imagínese. Sí, es algo que es comprobable, ¿no? Sí. Usted puede ir al Banco Central y evaluar. Yo recibí esta información en días anteriores, no sé cómo estarán en estos días, mismo, pero son menos de 2.000 millones. Entonces, eso lo mencionó el propio Observatorio de la Política Fiscal. Entonces, ¿qué impacto tiene eso? Es la dolarización en ese caso, ¿no? O sea, es decir, que usted ya no tiene el respaldo suficiente para estar tranquilo en la dolarización. Entonces, lo que sucede ahí es que, otra vez, no va a tener inversión, no va a tener generación de empleo, porque todo se ve riesgoso, todo se ve complejo. Entonces, todos los inversionistas, perdón la redundancia en el todos, nos encogemos
y guardamos cada centavo hasta ver qué medidas y qué es lo que sucede con el país. Entonces, cuando me han preguntado de esta ley de fomento productivo, yo digo, por más que usted le extienda o le exima del pago de impuesto a la renta, si usted ve que no va a tener demanda para su producto, no le importa el impuesto a la renta, simplemente no va a invertir. Entonces, lo que sucede es que mientras no arreglemos los desequilibrios macroeconómicos primero, probablemente lo otro no fluya de manera natural. ¿Crisis inevitable en el 2019? No sé si crisis, porque es una palabra complicada. Me recuerdo claramente que Correa se volvía loco diciendo no es crisis. Urticaria la palabra, claro. No es crisis, si es crisis, yo creo que eso es relativo, pero creo que es un año absolutamente complejo en el que no tenemos certezas, no sabemos de dónde van a salir los 8.200 millones que el Ecuador necesita, que yo creo que se queda corto. Yo veo que el precio del petróleo sigue siendo optimista en la proforma presupuestaria. Veo, por otro lado, que las concesiones va a ser un problema, no es fácil hacerlo, y por lo tanto se avisora un año realmente complicado. Muchísimas gracias. A usted, un gusto, buenos días. El ingeniero Osvaldo Landázuri con nosotros para analizar el escenario económico en el país y perspectivas también. Volvemos.